Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día estamos nuevamente en sus hogares, compartiendo las bendiciones de Dios. En este programa Un Encuentro con Jesús vamos a estar desarrollando temas de actualidad, temas de importancia para nuestro crecimiento espiritual, para la familia, y damos la bienvenida también a nuestros hermanos suscriptores que fielmente nos siguen semana tras semana con sus oraciones, apoyándonos, alentándonos para que sigamos con esto del seguir difundiendo todo el consejo de Dios. Agradecemos también a nuestros hermanos nuevos, a aquellas personas nuevas que están mirando por primera vez el canal. Los invitamos a que se suscriban y que puedan activar la campanita de notificación para que puedan estar atentos a cada video que subimos, videos con mucha bendición, videos que son edificantes para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Hoy tenemos dos temas muy importantes que tratar. El primer tema es la humildad. Y el segundo tema, hay como usted ve en la pantalla, pastores falsos y los pastores verdaderos. ¿Será que hay dos tipos de pastores? Veamos qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Además de esto, estaremos escuchando la música, ¿no? Que también es una manera de escuchar el mensaje de Dios a través de estos temas musicales que ponemos en el programa. Y no solamente eso, sino tenemos las reflexiones del pastor Sinali, hoy entrevista de la semana. Así que tenemos realmente un programa de mucha bendición. Vamos ya a comenzar el programa con un tema que lo escuchamos siempre en todo momento, ¿no? La humildad. Este término de la humildad. Decimos aquella persona es humilde. Y quizás lo vemos humilde por la forma de vestir, quizás porque vive en un ranchito chico, pequeño, porque tiene una bicicleta, porque solamente llamamos de acuerdo a lo que nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? La humildad. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que la humildad es una de las virtudes más importantes en la vida cristiana. Es una de las más importantes. ¿Y por qué? Porque es una característica que Dios valora profundamente en sus hijos. Una característica importante. Ser humilde, hermanos, no significa ser débil o pasivo. Ya estamos viendo, ¿no? Las características, ¿no es cierto? No significa ser débil o pasivo. Más bien implica reconocer nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios. Esto significa ser humilde. Saber que nosotros somos seres finitos, que podemos fallar, que podemos pecar, que nada podemos hacer nosotros por nuestra fuerza, ¿verdad? Y necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. Por eso hoy vamos a explorar, hermanos, cómo podemos cultivar la humildad en nuestra vida y cómo esta virtud transforma nuestras relaciones con Dios y con los demás. Vamos a ver primeramente qué es la humildad según la Biblia. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad, según la Biblia, se puede definir como el reconocimiento de nuestra dependencia total de Dios y la disposición de poner los intereses de los demás por encima de los míos, ¿no? O sea, es una actitud del corazón, hermano.
que nos permite vivir en paz, en armonía, aceptando que no somos el centro de todo, ¿no? No somos la Coca-Cola del desierto, como dicen algunas personas, ¿no? Sino reconociendo nuestras propias debilidades, que podemos fallar, ¿no? Filipenses, Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4, da unas palabras que realmente nos hacen reflexionar profundamente. Y dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No que nosotros nos creamos inferiores a los demás, por supuesto que no, pero este tipo de humildad es contraria, hermanos, a lo que el mundo enseña. ¿Y qué enseña el mundo? Reconocimiento, supremacía personal. No, esto enseña el mundo. Y si hablamos de humildad, Jesús es nuestro modelo perfecto de humildad. ¿Qué ejemplo podemos tomar de humildad? A Jesucristo. Es el mayor ejemplo de humildad, hermano. Es el mayor ejemplo. Porque a pesar de ser Dios, dice, no pareció ser igual a Dios, como algo a lo cual él quería aferrarse, diciendo, no, yo soy Dios, yo no puedo hacer esto, no, yo tengo que estar ahí sentado en el trono a la derecha del Padre. Dice que se despojó, se sacó su vestidura, como decir, se sacó su grado y se hizo un siervo, una persona de las más humildes. Por eso Pablo vuelve a decir en este capítulo 2, que es un libro realmente muy importante para conocer el concepto de humildad, así como el capítulo 13 de 1 Corintios. Ahí encontramos el concepto de amor. Capítulo 11 de Hebreos encontramos el concepto de la fe. Y en este caso, en Filipenses 2, del 5 al 8, vamos a encontrar el concepto de humildad. Subráyelo esto en su Biblia, hermano. Porque esto es lo que, si usted quiere ser humilde, tiene que cumplir estos requisitos. Y dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que tuvo el Señor? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso va a bajar de grado, ¿no? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Qué hermoso, qué hermosa actitud, qué concepto más claro que Pablo da a estos hermanos en Filipos, a la iglesia en Filipos. Y este pasaje, hermanos, nos invita a tener la misma actitud humilde que tuvo Jesús. No hay otra manera. Usted, como dice la palabra de Dios, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Usted quiere la gracia de Dios? Bueno, pues entonces, tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien dice voluntariamente, dejó su gloria para vivir
morar entre los seres humanos y morir por nosotros. Esto nos enseña, hermanos, que la verdadera grandeza no está en ser servida, sino en servir. Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Qué hermoso, hermanos, qué actitud tremenda de parte de Jesucristo. Qué concepto tan claro de humildad. ¿Usted estaría dispuesto a pensar como Cristo Jesús pensó? Dejar a un lado su orgullo, su soberbia, porque tiene un estatus, porque tiene mucho dinero, es alguien importante, tiene reconocimiento de la gente. Yo a veces cuando leí el testimonio de Daddy Yankee, un músico de Puerto Rico, que ahora realmente en su testimonio dejó todo, dejó dinero, fama, mujeres, de todo, solamente por entregar su vida a Cristo, por seguirle a Cristo. Hermanos, esto es humildad. Él lo tenía todo, pero a la final no tenía nada. Y ahora trabaja como un siervo, ¿no? En medio de tantos siervos suyos. Recientemente está haciendo como misionero al África, donde está experimentando realmente lo que es el amor al prójimo, el servicio al prójimo, ¿no? El considerarse inferiores, que, como dice su palabra, ¿no? Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo de él, porque viajar a ser misionero es arriesgar la vida, es pasar necesidades, ¿no? Esto es lo que pasó el Señor. Siendo Dios, nació en un pesebre, en medio de los animales, solo, no había nadie, ¿no? Él, una oportunidad dijo, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso este pasaje que leímos, hermanos, y subráyelo en su Biblia, el capítulo 2 de Filipenses, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿No? Entonces, Él voluntariamente dejó su gloria para vivir y morir por nosotros. Ahí teníamos que estar nosotros. Pero claro, nosotros somos gente importante, claro. No merecemos ser llamados siervos, ¿no? Esclavos del Señor. Ahí está la soberbia. Por eso Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los pone en lugares importantes, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que ser humildes? La humildad, hermanos queridos, nos ayuda a evitar la arrogancia y el orgullo. A veces cuando vemos el orgullo gay, estas actividades que hacen, ¿no? La gente que realmente hace todo lo contrario de lo que Dios quiere que se haga. El orgullo gay. Todo el mes de junio, el orgullo gay. El orgullo es pecado delante de Dios, hermano. Es un obstáculo para una relación genuina con Dios. Y no solamente con Dios, sino con los demás. ¿A quién le gusta tener amistad con una persona orgullosa, soberbia, que se cree que lo mira uno por el hombro? Lo mira. A nadie. ¿Verdad? La humildad, hermanos queridos, nos permite vernos a nosotros mismos y a los demás con los ojos de Dios. Esto hace la humildad. Y no nos orgullecemos,
Ni tampoco nos desvalorizamos a los demás, no. Por el contrario, como dice la palabra, cada uno estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¡Qué tremendo! El Señor vino a servir, dijo, yo no vengo para que me sirvan, sino yo vine a servir y dar la vida. Qué tremenda actitud, hermanos, de Jesucristo como el mayor ejemplo de humildad. Y la humildad por eso nos ayuda a evitar la arrogancia y el orgullo. Y lo dice muy claramente Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, o sea, la arrogancia, ¿no? Y antes de la caída, la altivez del espíritu, o sea, el orgullo. Qué tremendo, hermano. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Así que atentos. Más vale que seamos humildes para que Dios nos dé su gracia, de ser soberbios y arrogantes, ¿no? A los que Dios los resiste. Vamos a meditar en esto, hacer una pequeña reflexión. Vamos a hacer una pausa musical para poder ver lo importante que es la humildad. Ya que muchos hablamos de humildad, pero a veces no tenemos el real concepto de lo que es humildad. Y ahora, con este capítulo 2 de Filipenses, versos del 5 al 8, el concepto está muy claro. Escuchamos un tema musical, ¿sí? Este tema musical, el título me gusta porque dice después de la caída, ¿no? Cuando la gente realmente, cuando algún siervo, algún hermano cae, como dice el dicho, ¿no?, de los abuelos, hacen leña del árbol caído. Todos hablan, todos son opinólogos, todos dan sus consejos. Qué tremendo. Muchos canales, cuando en estas semanas, estos meses cayeron varios siervos de Dios, cayeron varios pastores, hicieron realmente, no eran canales cristianos. Eran canales mundanos como los demás, de chismografía, hablando mal de los demás, haciéndose los justos, ¿no? Esto no tendría que ser así. Esto también no significa ser humilde, ¿verdad? No significa decir yo dependo de Dios. Escuchamos este tema musical que dice después de la caída. Después de la caída, ¿quién es el que queda sin intención de humillar yo? Después de resbalar, ¿quién es el que se esmera velando tu caminar yo? Después de tropezar, ¿quién es el que no huye quedándose en las fiestas que solo destruyen aquello que en un tiempo te traía paz? Después de la caída, ¿quién es el que viene en momentos de sollozar yo? Después de recaer, dime quién se mantiene con anhelos de consolar yo. Después de equivocarse, ¿quién es el que entiende cuando descubres que en verdad nadie comprende? ¿Quién usa tu pasado para condenar? Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la tierra,
Dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Siento cuando me persiguen que solo me afligen cada día más. Y no entiendo qué es lo que reciben, por más que castiguen no comprenderás. Y lamento tanta decadencia en esa paciencia que hay que demostrar. No te miento, hablo con vivencia por las experiencias que he sufrido ya. Y presiento que lo que me espera es una trinchera para batallar contra viento y contra marea, en contra de las lenguas que quieren condenar. Y el tormento que me martiriza nunca tiene prisa para descansar. Mi sentimiento termina hecho trizas, escombros y cenizas, difícil de aguantar. Pero después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no. Dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Si vamos a la cruz vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando allí su vida para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no. Dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Qué hermoso tema, hermano, después de la caída. Esto me hace recordar, ¿no?, a Jesucristo cuando le trajeron a la mujer adúltera a los pies para preguntarle qué deberían hacer con esta mujer. Y Jesús, cuando todos se fueron reconociendo que también eran pecadores, le dijo: ¿dónde están aquellos que te acusaron? No estaba ninguno de ellos. Y él le dijo, el Señor le dijo a esta mujer: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué actitud tremenda de Jesús. Y esta canción, este tema, la verdad, un tema muy hermoso que la letra dice la manera como debemos y cómo hoy en día, ¿no?, cuando alguien cae, uno de nuestros hermanos, soldados de la fe, caen, todos hacen leña de ese árbol caído. Todos opinan, todos juzgan, todos tiran la piedra, pero Jesucristo no tiró la piedra ese día a la mujer, esta mujer adúltera. Qué tremendo, hermanos. Vamos ahora a presentar una meditación que nos envía siempre el pastor José Luis Sinali. Es acerca también de la indiferencia, ¿no?, el cual el ser humano vive, aún los cristianos. Y en estos pocos minutitos que dura esta reflexión, realmente tiene un profundo contenido. ¿Cuántas veces, hermano, al escuchar
estos mensajes que nos llegan, cortos mensajes, realmente nos quebrantan nuestra vida. Nos hace pensar lo débiles que somos, ¿no? La necesidad que tenemos de Dios. Vamos ya a esta meditación y reflexión que nos manda el pastor Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. El siglo XXI tiene un gigante. Se ha convertido en un flagelo que crece y devora los sueños y con ellos la vida. El monstruo gigantesco del cual te hablamos es la indiferencia. Los tiempos corren y corren. Y el desamor, el desinterés en el otro, el profundo individualismo determina la filosofía del que me importa. Sin embargo, la filosofía de Cristo es el amor y el genuino interés por los desposeídos, por los olvidados y maltratados. Lo único que condenó y aún condena es la indiferencia de los religiosos que, amparándose en su propia justicia, solo se ocupan de sí mismos. El desafío que implica ser cristiano hoy en día conlleva un cambio radical en la manera de pensar y por consiguiente en la manera de vivir. La invitación sigue en pie. Esta es la esencia de la conversión. Muchas veces creemos que el cristianismo implica buscar el punto medio, ni muy radical ni demasiado fanático. Pero alguien que portó el estandarte de Cristo con valentía y coraje no piensa lo mismo. Meditemos en sus palabras. Él dijo: el éxito, el reconocimiento y el conformismo son las palabras clave del mundo moderno, donde cada uno parece implorar la seguridad anestésica de identificarse con la mayoría. Sin embargo, el mandamiento de Pablo y aún de nuestro Señor Jesucristo es que no nos conformemos. No nos conformemos cuando la sociedad opulenta nos diga que la felicidad consiste en la calidad de los automóviles o en el lujo. Jesús nos recuerda: la vida no está en lo que poseemos. No nos conformemos cuando estemos a punto de caer en el libertinaje sexual. Jesús nos advierte: todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No nos conformemos cuando nosotros, por el egoísmo frío y el individualismo arrogante, dejemos de corresponder a las necesidades de los sufrientes. Todos buscan apasionadamente el equilibrio, pero hay cosas en el mundo ante las cuales los hombres de buena voluntad deben declarar que no coinciden. Confieso que nunca intento adaptarme a los males de la segregación y la discriminación, ni la degeneración y la falsedad religiosa, pero la honradez me lleva a admitir que esto es siempre costoso y nunca llega a ser del todo aceptable. Dios está buscándonos para que seamos compañeros suyos en la evangelización mundial. Él fue y sigue siendo la única esperanza para la humanidad. Por lo tanto, basta ya de indiferencia, basta ya de mediocridad. Seamos radicales para Jesucristo. Qué hermosa reflexión que nos envió el pastor Sinali, ¿no? La indiferencia. La palabra, ¿qué me importa de los demás? Que estábamos hablando, ¿no? Acerca de la humildad. Cuando Jesús decía que tenemos que estimar a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Qué contradictorio, ¿no? Lo que el mundo enseña. Y algo pasa, ¿no? Muchas veces tenemos el espíritu de Pilato, de lavarse las manos, de ser imparcial quizás. Hermosa reflexión que nos envió el pastor Sinali. Hay un tema, hermanos, que realmente me preocupa.
Es el tema de los pastores. Cuando elegí este tema para compartir con ustedes, miré a mi alrededor, miré cómo está la iglesia hoy en día y quise apoyar esta mirada, esta visión en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso del 1 al 10. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, elegí esta versión porque es una versión más a nuestro vocabulario de hoy. Dice el capítulo 34, después recibí este mensaje del Señor. Mire usted la condición que había en ese momento, ¿no? Y que quizás ahora vemos la misma situación. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsable de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Hermanos, cuando leemos este texto bíblico, realmente vemos la realidad, ¿no?, de lo que está pasando hoy en día acerca del pastorado. Por eso el tema que yo toqué en esta noche, le puse el título, ¿no?, el verdadero llamado a ser pastor y el otro llamado para provecho propio. Y cuando yo leo y veo esta situación, hermanos, hoy en día, me doy cuenta que este tipo de pastor es el cual el Señor quiere, ¿no?, que vayan a buscar a las ovejas perdidas, que las alimenten, que tengan cuidado, que no pasen hambre, que no sean crueles, que no solamente se aprovechen de su dinero, de su tiempo. Hermanos, si hay que encontrar pastores con esta característica, yo creo que los dedos de nuestra mano serían demasiado. Porque
Usted sabe qué tipo de pastor tiene en su iglesia, qué tipo de líder tiene en su iglesia, ¿no? Esto yo le digo que usted tiene que comparar a la luz de la palabra de Dios, como en este caso, Ezequiel, que en aquel tiempo hubo este tipo de pastores que realmente hablaban le decía acerca de las cosas en cuanto al pastoreado de los animales, ¿no? De las ovejas. Pero ahora, el pastor, también nosotros como ovejas que somos del redil del Señor, del príncipe de los pastores, nos damos cuenta de la situación que vive el cristiano de hoy en día. Que solamente es número, ¿eh? No es una oveja a la cual hay que alimentarla, hay que disipularla para que pueda dar su fruto, para que pueda haber fruto en esta vida, en la vida del cristiano. Por eso es difícil encontrar hoy en día líderes, pastores, que realmente hayan tenido el verdadero llamado a ser pastor. Y yo comparaba el ser pastor como un padre de familia, ¿no? Que el verdadero padre de familia realmente da la vida por su familia, por sus hijos, los cuida, cuando son pequeños los alimenta, no permite que les pase ninguna dificultad, ningún daño. ¿No es cierto? Entonces es algo que tendría que ser algo natural, porque son llamados a ser papás, padres. Y esto del verdadero llamado a ser pastor, hermanos queridos, yo la verdad, yo creo que es más el hecho de aprovecharse, de ser, de auto llamarse pastor para provecho suyo. El apóstol Pedro habló muy claro, el apóstol Pablo, que también lo dijo, ¿no? Que después de su partida, vendrán, ¿no?, a gente que se va a aprovechar, que va a destruir lobos vestidos de oveja, ¿no?, que no perdonarán al rebaño. Entonces, esta situación, hermanos, me preocupa mucho. Porque si usted no tiene un verdadero líder, un verdadero pastor que ha tenido un verdadero llamado de parte de Dios para cuidar del rebaño que Dios le ha dado, porque tampoco es suyo la iglesia. El hecho de decir mi iglesia no tiene sentido. Es la iglesia del Señor. Usted, pastor, usted líder, es el responsable, es el administrador, es el siervo, el que tiene que servir al Señor en su rebaño. Pero por eso digo, hermanos queridos, hoy en día, con lo que vemos, nos damos cuenta, hermanos, que muy pocos me parece que han tenido el verdadero llamado para ser pastores. Porque la naturaleza del verdadero llamado al pastorado, hermanos, tiene que ser que el pastor tiene que ser como siervo de Dios y de su pueblo. Tiene que ser un siervo. Un verdadero pastor es llamado por Dios para servir, para servir. El Señor mismo lo dijo, ¿no? Yo no vine a ser servido, sino a servir. El verdadero pastor tiene que servir y guiar al rebaño del Señor que le entrega en sus manos con humildad. Mire usted, hermano, estas características: humildad, dedicación y obediencia. Su propósito principal del pastor es cuidar de la grey, conduciéndola hacia el crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Ese es el verdadero discipulado, ¿no? Y el apóstol Pedro, hermanos, en la primera carta, el capítulo 5, habló acerca de esto, dando consejos a los pastores, ¿no? El verso 2 y 3
Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Porque parecería que los pastores de hoy en día y los líderes están para ver cuánto sacamos de provecho. ¿Cuánto me va a servir el hecho de que sea pastor? Un ejemplo, en cuanto al dinero. ¿Cuánto diezma la gente? ¿Cuánto de ofrenda tengo? Hay pastores que no rinden cuentas. Perdone, pastores, pero yo tengo que decir de esta manera porque a la edad que tengo, 70 años, y haber caminado con el Señor hace 40 años, quizás te dirá, son pocos años, pero a través de todo este tiempo me di cuenta que hay pocos que han sido llamados, que han tenido un verdadero llamado a ser pastor. Y sigue diciendo Pedro, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos queridos, hay veces cuando leemos esto, que quizás no se predica estas cosas, porque es como moverles el piso, ¿no? Entonces pasa todo esto que Pedro está hablando, ¿no? Que cuidan, apacientan la grey por la fuerza, por las ganancias deshonestas, teniendo señorío, pensando que todos están bajo su servicio. Esto no es así. Esto no es una condición para ser pastor, para tener el llamado de parte de Dios. Además de esto, hermanos, otra de las condiciones, la naturaleza del verdadero llamado al pastorado, es que el pastor tiene que tener el corazón conforme al corazón de Dios. Pastor conforme al corazón de Dios. Y Dios, hermanos, busca pastores según su corazón. Es decir, líderes que reflejen su carácter, su compasión y su amor por su pueblo, ¿no? El Señor fue muy claro en cuanto al pastorado. Él dio la vida por sus ovejas. Él dejó a las 99 y fue a buscar aquella que se había perdido. Ahora pasa esto. ¿Ve usted que los líderes reflejan el carácter de Dios? La compasión, el amor por su pueblo. Hermanos queridos, por eso hay un dicho que dice, ¿no? Tal pastor, tal iglesia. No sea que estemos siendo conducidos por ciegos y que nosotros seamos ciegos y que caigamos. ¿Verdad? El profeta Jeremías en el capítulo 3, verso 15, mire lo que dice. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora, todo lo que permanece hasta ahora en una iglesia, en un pastorado, quizás alguno dirá, pero ¿por qué entonces Dios permite que permanezca ahí? Una cosa es que Dios permita, pero que todavía no esté de acuerdo es otra cosa. Que ya llegará el día, como dice acá, ¿no? Dice el Señor, ahora dice, les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño
las ovejas ya no serán su presa. Dios tiene la potestad de sacar, ¿no? A los que diciéndose ser llamados pastores no lo son. En conclusión, hermanos queridos, los pastores que siguen el llamado verdadero de Dios, que han tenido un verdadero llamado a la obra, deben vivir con una profunda entrega al rebaño. Esto lo hizo Jesús, buscando servir a Dios con integridad y sin segundas intenciones. Hay muchos pastores que realmente son dueños de megas iglesias, que tienen cuentas bancarias, que tienen posesiones tremendas y que a nadie rinden cuentas. Entonces, tenía que pasar lo que el Señor dijo en su palabra. Y está pasando, ¿no? Es buscar servir a Dios con integridad y sin segundas intenciones. Y los pastores deben de buscar, cuando eligen, ¿no?, a seguidores, aquellos que los van preparando, deben buscar aquellos cuya vida y carácter reflejan el corazón de Cristo. Porque tales pastores, tales líderes, ¿verdad? Esto realmente, hermanos, es preocupante en la iglesia. Tiene que preocuparnos. Y tiene que haber personas, ¿no?, que hablen de estos temas, que prediquen estos temas. No algo cómodo, algo que el amor, la prosperidad, la sanidad, estas cosas que también son de parte de Dios, pero ¿y esto? Ahora vemos la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? Los verdaderos llamados al pastorado y la característica del falso llamado, o sea, el pastor motivado por el provecho personal, ¿no? Como dice acá el apóstol Pedro, que no sea por ganancias deshonestas, sino voluntariamente. Yo quiero servir al Señor, quiero discipular, quiero guiar, quiero alimentar. El Señor le preguntó a Pedro, ¿Pedro me amas? Por 3 veces. Porque quiso saber realmente cuál era la intención. Y usted sabe, querido pastor, cuál es su intención. Usted no puede engañarle a Dios, ¿verdad? Entonces, hay algunos que realmente están con las características de los falsos pastores. Y los que buscan beneficio propio, como dice acá, ¿no?, el apóstol Pedro, no por ganancias deshonestas, beneficios propios. Y algunos que asumieron el rol de pastor no por un llamado divino, sino por motivos egoístas, ¿no?, buscando el poder, el dinero, reconocimiento, porque saben que a través de esto, quizás con el pretexto de vivir por la fe, de que yo en alguna razón no estoy de acuerdo con el hecho de darle un salario al pastor. Esto es motivo de controversia en muchas partes, ¿no? Porque a la final, ¿dónde está lo que dijo Pablo, no? Que él no quería ser carga para nadie. Porque él decía, con estas manos yo me sustento y ayudo también. Solamente él, cuando hablaba acerca de la ofrenda, del dar a Dios, era para que el pueblo de Dios percibiera la bendición que es dar a Dios, ¿no? No por necesidad, no con tristeza, sino con alegría, ¿no? Qué bueno, porque dice que al dador alegre, Dios lo ama al dador alegre.
esta forma en la que Pablo habló. Por eso yo no estoy de acuerdo en esto de dar un salario al pastor cuando trabaja a tiempo completo. Es un llamado. El llamado de Dios no tiene condición de parte de aquel que es llamado. Dios le pone las condiciones bíblicas. Ahora, que va a tener bendición, seguro que va a tener bendición, porque va a tener un buen trabajo, va a tener un buen sustento, va a tener un buen tiempo para poder atender a la grey y atender también, porque Dios nos da todo el tiempo posible aún para atender a nuestra familia y también darnos el tiempo para disfrutar de la vida a nosotros. Yo esto no entiendo del salario para el pastor. Hay que pagarle al pastor si trabaja a tiempo completo. Perdóneme que le diga de esta manera, pero yo tengo mis razones también. Y bíblicas, ¿no? Por eso es peligroso. Porque esto está pasando, hermano. Solamente el falso pastor busca poder, dinero, reconocimiento. Y esto lleva al abuso de autoridad y una manipulación del rebaño. Muchos han hecho con estos pactos, ¿no? de que suelten el dinero, amenazándolos, que si no diezman la maldición, que... Hermanos, gracias a Dios que podemos conocer la palabra de Dios. Gracias a Dios que podemos escuchar a siervos hablando de manera clara. ¿No es cierto? Miqueas, uno de los profetas menores, el capítulo 3, verso 11, dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Enseñan por precio. O sea, el trabajo que yo hago, la iglesia, la congregación me tiene que pagar. Yo me acuerdo cuando fui a una iglesia a dar unas clases acerca de temas de la formación de líderes, temas de doctrina. El pastor me preguntó, ¿no? Hermano, me dice: ¿y ahora usted cuánto va a cobrar? ¿Cuánto me va a cobrar? Me dijo. Yo le dije: pastor, ¿cómo voy a cobrar si de gracia Dios me da la posibilidad de poder enseñar? De gracia recibo y de gracia tengo que darlo. Y acá lo dice Miqueas muy claramente, ¿no? Sus sacerdotes enseñan por precio. Y después dice: no va a venir mal sobre nosotros. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti, a mí, Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.
entre tinieblas de maldad. La sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar, los campos blancos ya están. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué hermoso tema. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Envíame a mí, Señor. Qué hermoso, ¿no? El poder cumplir la gran comisión que el Señor dejó a sus discípulos y por ende a nosotros, ¿no es cierto? Por eso es importante, hermanos queridos, no estar cómodos en las cuatro paredes de la iglesia, sino prepararse para salir a predicar el Evangelio, para ir a las almas perdidas, para cumplir todo lo que Dios nos ha dicho acerca de la salvación a la humanidad. Eso es importante. Y ahí tienen responsabilidad los pastores, ¿no? Aquellos que realmente son llamados al pastorado. Lo que estamos viendo, no solamente hay pastores verdaderos pastores, sino también hay falsos pastores, los cuales buscan su provecho, quieren poder, autoridad y todas estas cosas, hermanos. El mejor ejemplo, el ejemplo de Jesucristo es el mejor ejemplo, es el buen pastor, ¿no? Un modelo de un pastor sacrificado. Cristo, hermanos, es el modelo supremo de pastor. Él demostró un amor perfecto y entrega total, dando, dice, su vida por las ovejas. Un verdadero pastor sigue el ejemplo de Jesús, ¿no? Amando y sacrificándose por su rebaño. Tenemos la parábola de la oveja perdida, ¿no? Que dice, ¿quién de vosotros, el capítulo 15 de Lucas, ¿no? ¿Quién de vosotros, dice, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió a encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esto les hablaba a los fariseos, ¿no? Y escribas que estaban murmurando, ¿no es cierto? Este es el trabajo del pastor. En estos últimos días, en nuestro panorama cristiano de noticias, informamos la muerte
de dos pastores, un pastor misionero y otro pastor, uno que fue asesinado y otro que fue quemado vivo conjuntamente con su familia en su iglesia. Tremendo, por causa de Cristo. Estos son los verdaderos pastores que dan su vida por las ovejas, hermanos, ¿no? Y justamente Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, 11, dice, Jesús, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso, hermanos, hay un llamado a los pastores a imitar a Cristo. Esto es importante, hermanos. Hay un llamado, hay un llamado. Usted va a reconocer si realmente, si usted lee la palabra guiado por el Espíritu Santo, usted va a reconocer si realmente es un pastor que es llamado a la obra por el Señor, ¿no? Y el llamado pastoral implica una vida de servicio, de sacrificio, imitando el amor, la fidelidad de Jesús, hermano. En esto tenemos que darnos cuenta. No las cosas modernas, las tradiciones, las costumbres que han hecho desvirtuando realmente a lo que es hoy el pastor. Los pastores fieles se centran en la misión de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué hay que traer a las ovejas, discipularlas y que las ovejas puedan traer a otras ovejas? Esta es la gran comisión. Filipenses, el apóstol Pablo, los Filipenses, lo dice, ¿no? En el tema. Esto también cuando hablamos de la humildad, ¿no? En Filipenses 2, del verso 4 al 5, no mirando cada uno por lo suyo propio. El pastor no tiene que mirar por lo suyo propio, ¿no? Sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, los pastores realmente tienen que imitar a Cristo. Para eso eligieron el ministerio pastoral, el ministerio de la reconciliación, ¿no? Porque si no, o sea, ya estamos en la categoría de falsos pastores, solamente para provecho, ¿verdad? Y la promesa, ¿no? La bendición para los pastores fieles. ¿Cuál es la promesa? Dios promete, hermanos, recompensas a aquellos que se entregan sinceramente a su obra. Porque Dios conoce el corazón. Dios sabe cuál es la intención del corazón. Sabe por qué está trabajando, por qué eligió esa profesión tan hermosa como... En Estados Unidos, por ejemplo, el pastor es catalogado al igual que un militar de alto rango. ¿No? Es visto como una persona muy importante, ¿verdad? Entonces, la bendición para aquellos pastores, Dios promete, hermanos, para que se entregan sinceramente a su obra. La recompensa de un verdadero pastor no está en los bienes materiales. No está en los bienes materiales. Sino en la corona de gloria que el Señor le dará a sus siervos fieles. Esto habla el apóstol Pedro también en su carta en el capítulo 5 acerca de las características del pastor, pero también diciéndole, y cuando aparezca, mire usted, subraya este versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, Jesucristo, vosotros recibiréis, los pastores, ¿no?, la corona incorruptible de gloria. Mire usted, hermanos, la bendición, la promesa, ¿no? Es algo realmente que debería de llevarnos. No vamos a recibir cosas materiales, cosas corruptibles. El Señor Jesús no tenía dónde apoyar su cabeza. No vivía en una gran mansión con sus
siervos que los que le servían con sus esclavos, no. Él vivía humildemente. Por eso él podía decir con toda autoridad, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por consiguiente, hermanos, debemos saber que Jesucristo es el buen pastor. Es el príncipe de las pastores. Y el ejemplo a seguir para todos los que son llamados al ministerio pastoral, hermano. Yo antes, cuando era más joven, tendría mis 27, 30 años, quería ser pastor. Pero mire usted lo que le digo, hermanos. Esto no puedo mentir, que es así. Yo quería para ser más importante, para que quizá me reconozcan, para que digan, este es el pastor Rodolfo. Me sentía bien cuando alguien me decía pastor. ¿Cómo es, no? A veces uno, no sé si, yo quizás no lo hacía por un provecho personal en cuanto a lo material o tener autoridad hacia otros. No, sino que el hecho de querer ser más importante, ¿no? Es falta de humildad, ¿no es cierto? Y bueno, Dios me puso en su lugar. Y descubrí, por medio del Espíritu Santo, que mi ministerio, mi don es el de la enseñanza. Es ser maestro de la palabra, enseñar la palabra. Y gracias a Dios que pude también entrar en esto de las redes, ¿no? En esto de los canales de televisión, de todo esto, porque uno así, Dios lo capacita. Como también al pastor, ¿no? El que realmente es llamado a ser pastor, Dios lo capacita. ¿No? Por eso, hermanos, debemos orar por los líderes de la iglesia, para que ellos reflejen, hermano, el carácter y la entrega de Jesús. Porque también debemos de orar, porque también tienen sus luchas, sus tentaciones. ¿Es verdad? Y evitando todo lo que huela a interés personal. ¿No? Porque hoy en día pasa esto. Nadie dice nada. Todos están conformes. Total. El cristiano se ha acostumbrado a ir a la iglesia como algo de costumbre. Y, y ya no le interesa crecer espiritualmente. Está cómodo los días domingos, sentado, compartiendo, hablando, ¿no? Nada más. Y esto no es la obra del Señor. Esto no es el propósito del Dios para nuestras vidas, ¿no es cierto? En conclusión, hermanos, vamos a concluir de este tema que realmente es incómodo, ¿no? Por eso muchas veces no se predica. Hay cosas que no se predican, hermano, en las iglesias. Que no se comparten, que no se desarrollan. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque yo me acuerdo cuando una vez fui a predicar a una iglesia cuando era más joven, ¿no? Me decía, hermano, por favor no predique fuerte, porque acá la iglesia es muy sensible. Ellos quieren todo amor. Dios mío. Hermanos, podemos llegar a una conclusión, ¿no? Tenemos que reflexionar. Cada uno reflexione, cada uno vea su entorno. No vea de otra iglesia, no, vea su iglesia donde se encuentre usted. ¿Estamos bajo la guía del pastor o de los líderes que reflejan el corazón de Cristo? ¿Estamos bajo esa guía, hermanos? Y si usted que es pastor, es líder, hágase la pregunta también, ¿no? ¿Está actuando con fidelidad y obediencia a Dios? ¿O permitiendo que las motivaciones egoístas lo quieren desviar? No podemos engañarnos, hermano. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar.
no han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni les han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, los gobernaron con mano dura y crueldad. Y por eso mis ovejas se han dispersado sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Nadie salió a buscar, deambulando por todas las montañas. ¿No? Entonces dice el Señor, por tanto, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables. Aquel día, cuando estemos delante del Señor, cuando tengamos que rendir cuentas, quizás nos recibieran la corona, una corona incorruptible, ¿no? Una corona de gloria que el Señor dará a sus siervos fieles, ¿no? Dice, les haré responsable de lo que sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño, no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Mira usted, hermano, la palabra de Dios tan fuerte, ¿no? Y esto tenemos que analizarlo, ¿no? No solamente la oveja, sino también el pastor, ¿no? Esto tenemos que analizar. Tenemos un pastor bajo la guía que refleje el corazón de Cristo, que tenga estas características. Y los pastores, ¿estoy sirviendo, estoy actuando con fidelidad y obediencia a Dios? Hermano, la palabra va a juzgar a todos. La palabra nos va a juzgar a todos, hermano. Y todo esto que hablamos, que desarrollamos, vemos la diferencia entre un verdadero llamado a la obra y un llamado egoísta, ¿no? Alentando a los creyentes, ¿no?, a través de este tema que tocamos, a valorar y apoyar el liderazgo fiel en la iglesia. Aquellos que son fieles, que están trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios, al corazón de Dios, debemos de apoyarlos, ¿no? Imitar su fe. Por eso el texto que ahí pusimos en la pantalla, pastores falsos y verdaderos. Una triste realidad en la iglesia. Realmente, hermanos, es un tema muy, muy importante y muy hermoso. Así que, hermanos, meditemos en esto, reflexionemos, porque es algo que está en juego nuestra salvación, nuestra vida espiritual, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa publicitaria acerca de los programas que estamos emitiendo durante la semana y que les invitamos para que nos sigan en estos programas que estamos emitiendo. Vamos ya. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí. Y habiendo escuchado ya viendo los programas que emitimos en la semana, nuestro eslogan final, ¿no? Con Jesús todo, sin Jesús nada. Es una gran realidad esto, hermanos queridos. Sin Jesús no somos nada. Nada.
Podemos tenerlo todo, materialmente, físicamente, pero sin Jesús no somos nada. Vamos a ir a un nuevo sector. En este sector tenemos la entrevista de la semana. Hoy en día estamos viendo mucho los celulares, tabletas en las iglesias, ¿no? En vez de llevar una Biblia. Muchas personas rechazan, ¿no? Están en contra de esto, ¿no? Dicen, no, tienen que llevar una Biblia de papel, de hojas, dice, ¿no? Otro dice, no, es mejor la tecnología. ¿Cuál es la opinión de usted? ¿Cuál es la decisión final? Es bueno que llevemos nuestra Biblia. Bueno, yo tengo en mi celular varias versiones de la Biblia, en mi tableta, que juntamente con mi esposa en el momento de la palabra podemos ver el texto que está exponiendo el líder y también ver los comentarios ahí mismo. O sea, tener como un estudio más, ¿no? Una cosa más completa. Pero algunos son reacios a esto. No, yo tengo mi Biblia y déjenme a un lado con la tecnología, con el modernismo. ¿Cuál será la verdad, no? Vamos a escuchar en esta entrevista de la semana al pastor Miguel Núñez hablando de que si la Biblia en los celulares es bueno o malo. Vamos ya a esta parte de la entrevista de la semana. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Tecnología es la palabra del momento. Todos nosotros usamos la tecnología de una manera u otra. Si prendemos la televisión, estamos usando tecnología. Si prendemos la luz, estamos usando tecnología. La pregunta que cabe es entonces, ¿cuál tecnología uso y cuándo? ¿Cómo la uso? Entonces, es frecuente hoy en día que personas tengan una Biblia en un celular, en una tableta, en un iPad. Son dispositivos muy comunes, muy frecuentes en la población. Algunos se preguntan si es correcto tener la Biblia en estos dispositivos. Y la verdad es que no hay nada en la palabra que nos impida, nos prohíba o que convierta este uso en algo pecaminoso. De hecho, pudiera ser algo altamente beneficioso. Sí, yo creo que a veces en el contexto de la iglesia, sobre todo cuando es un día en el que la congregación está reunida, cuando algunos están leyendo su Biblia en el teléfono, todavía la gente no se acostumbra a esa manera de hacerlo y por tanto frecuentemente dan la impresión de que ellos mientras se ora, mientras se lee la Biblia, mientras se predica, están todavía jugando con el teléfono. Y de hecho, si soy honesto, yo mismo he tenido esa experiencia donde en ocasiones he visto a la persona con un celular en la mano que quizás estaba leyendo la Biblia, pero la impresión que yo estaba recibiendo es que esta persona que estaba inmersa en su celular, en la pantalla de su celular, que quizás estaba jugando con el celular o estaba respondiendo mensajes. De manera que yo no creo que es necesariamente inapropiado, pero yo creo que debe haber cierto grado de sensibilidad en lo que esa tecnología se generaliza, de cómo usarla, cuándo usarla, de tal manera que no sirvamos de piedra de tropiezo a algunos que están a nuestro alrededor. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús después de haber escuchado la opinión del pastor Miguel Núñez, un pastor bautista. Muchos, como se ha visto, ¿no?, que en vez de estar leyendo la palabra de Dios,
estaban jugando, como dice el pastor, contestando un mensaje. Es que tiende a tentarnos en hacer estas cosas, ¿no? Por eso, los que no tienen el dominio propio, los que no saben estas cosas, es preferible que no tienten al Señor, ¿verdad? Que traten de traer su Biblia, y los que quieren también traer la Biblia en un celular, en una tableta, también lo hagan. Todas las cosas, ya ahí me acordé de lo que dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas no dejaré que me dominen estas cosas. O sea que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ser equilibrados en este sentido. Y yo creo que tenemos que también aceptar esto de la tecnología. Antes, por ejemplo, la Biblia venían en papiros, en otro tipo de formas de la Biblia, ¿verdad? Después vino la imprenta, el papel. Entonces ahí se fue cambiando la forma como nos llegó la palabra de Dios. Ahora ya viene en celulares y no solamente tenemos escrito, sino también tenemos la palabra de Dios en audio, ¿no es cierto? Usted puede escuchar la palabra de Dios, así capítulo, la narrativa de cada capítulo. Así que hay infinidad de formas para poder leer, escuchar, ver la palabra de Dios. Y todas las formas son valederas si realmente cumple el objetivo para poder llegar a la persona y que esa persona tenga un encuentro con Jesús. Qué hermoso que es esto. Y hablando de un encuentro con Jesús, quiero compartirles este video que me gusta bastante porque es un video evangelístico. Yo creo que sería bueno que usted lo pueda bajar de la red. Este es un video evangelístico que realmente nos muestra la realidad de lo que es el ser humano, ¿verdad? Y lo que pone la justificación para no entregar su vida a Cristo y vivir una vida realmente en santidad. Vamos ya a este video que realmente me llamó la atención. Les presento al Señor buena gente. Si tú te crees una buena persona, esta es una muy buena persona. Bien, solo trato de hacer lo bueno. Él es tan bueno que cuando vayamos al cielo, Él será el primero en la fila. Bueno, no es para tanto. Señor buena gente, ¿y usted ha guardado los 10 mandamientos? Por lo general, sí. ¿Te puedo mencionar algunos para ver qué tan bueno eres? Ok. Bien, veamos este. No mentirás. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Bueno, sí. ¿Y quién no? ¿Y cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. Ok, aquí tenemos otro. No robarás. ¿Alguna vez has robado algo, aunque sea una sola vez? No. Acabas de decirme que eres un mentiroso. Cuando era niño tomé algunos dulces sin permiso. ¿Y cómo se le llama a uno que roba? Un ladrón. Muy bien, probemos con otro. No cometerás adulterio. Eso es fácil. Yo nunca he engañado a mi esposa. Hola, guapo. ¡Oh, linda! Jesús dijo que si ves a una mujer con deseo, entonces ya has adulterado con ella. Cierto. Uno más. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has utilizado el nombre de Dios sin respeto? ¡Oh, mi Eso, señor buena gente, es blasfemia. Piensa en esto. Dios te ha dado la vida, el alimento y todo lo que tienes, y tú has ensuciado su nombre. Resumamos, has admitido ser mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón, y esos solo son 4 de 10 mandamientos. Ok. Entonces no soy tan perfecto. En realidad es peor que eso. Supongamos que colocamos un chip en tu cerebro que pueda grabar todos tus pensamientos por una semana. Luego, sentamos a tus familiares y amigos para que observen lo que ha sido grabado. No, eso sería vergonzoso. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que Dios conoce todo tu corazón, aún los pensamientos más secretos. Bueno, comparado con otra gente, yo soy un santo. Sí, pero el estándar de Dios no es otra gente, sino su propia ley. Piensa en esto. Si solamente pecases 5 veces al día,
En un año acumularías 1825 pecados. Si llegas a vivir hasta los 70 años, entonces habrás quebrantado la ley de Dios 127,000 veces. Y por cada pecado cometido tendrás que dar cuenta a Dios, porque la Biblia dice que todos daremos cuenta ante Él. Pero Dios me perdonará, ¿no? Bueno, veámoslo en una corte. Juez, yo sé que he roto la ley muchas veces, pero ¿no podrías simplemente dejarlo pasar? Solo un juez corrupto aceptaría eso, pero un buen juez diría: la justicia demanda que pagues por tus crímenes. Dios no es un juez corrupto, sino uno santo, y Él odia el pecado. Jesús nos advirtió que todos los pecadores serán arrojados a un terrible lugar llamado el infierno, donde serán castigados por toda la eternidad. Pero entonces, ¿cómo hacen las personas para ir al cielo? Solo hay un camino posible. Dios ama tanto a la humanidad que mandó a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta. Él nunca pecó, ni siquiera una sola vez. Luego se ofreció al Padre para llevar nuestro castigo. A Él lo azotaron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz, donde Él murió por todos nuestros pecados y luego nos dio libertad. Jesús venció a la muerte y se levantó al tercer día. Tú no puedes ganarte la vida eterna, sino que Dios la regala a todos los que se humillen y vengan a Jesús. Él te perdonará y te dará un corazón nuevo para que puedas vivir rectamente delante de Él. La Biblia dice: si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, deja de vivir para ti mismo. Dale la espalda al pecado y ven a Jesús. Lee tu Biblia y busca una iglesia donde te ayuden a crecer. Ahora, sal y anúnciale a todos esta buena noticia. Qué hermoso video, ¿verdad? Un hermoso video así infantil parecería, como los dibujitos que hacen, pero es una gran realidad, hermano. Todo el mundo necesita de Dios. Personas que quizás no saben el pecado que tienen, que se consideran personas buenas, que no hacen mal a nadie, pero acá nos mostró que realmente estamos bajo condenación. ¿No? Estamos bajo la condenación. Así que hay una solución, hay un camino: Jesucristo. Jesucristo es el que murió por nosotros, por nuestros pecados. Y un día podemos ser absueltos de esa condenación, podemos ser libres de esa condenación, ¿no? y adquirir la salvación para nuestra alma, ¿verdad? Así que la verdad que los que hicieron este video, muy hermoso, muy bonito, y quería compartir con ustedes también nuevamente, ¿no? En cada programa a veces lo paso para compartir. Pasamos ya a un sector que realmente nos va a ayudar mucho a conocer la palabra de Dios de una manera graficada, ¿no? Porque esta organización norteamericana, Bible Project, que hace este trabajo tan hermoso de graficar la Biblia, resumir cada libro en 6, 7 minutitos, mientras va relatando, va graficando. Qué hermoso trabajo. Y la verdad que a veces por los dibujos, por lo que hacen, como que retenemos más, ¿no? Le centramos más a la historia, a conocer el libro. Así que le invito en esta noche a hacer un viaje a través de la Biblia con el libro del profeta Oseas. Una historia muy hermosa, algo que Dios le mandó a Oseas para que pueda, a través de esta actitud, mostrar al pueblo de Israel que realmente estaba haciendo mal las cosas, estaba adulterando con el mundo, ¿no? Realmente. Y esto es una cosa que a veces uno dice, pero ¿cómo puede Dios mandar a Oseas que haga que realice esta situación en su vida? Vamos ya a este libro y vamos a ver realmente la historia tan hermosa de este profeta menor que es Oseas.
El libro del profeta Oseas. Oseas vivió en el reino del norte en Israel, al que a veces llaman Efraín o Jacob, alrededor de unos 200 años después de que el reino del sur se hubiera separado de Judá. Recuerda la historia del libro de Primera de Reyes. Oseas fue llamado a hablar a nombre de Dios durante el reinado de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. La nación estaba cayendo en el caos y en el año 722 el grande y terrible imperio asirio arrasó y destruyó a Israel. De nuevo, mira la historia de Segunda de Reyes. Y Oseas había visto venir todo esto. El libro es una colección de aproximadamente 25 años de predicaciones y escritos, y casi todo es poesía. Y esta colección ha sido diseñada para contener 3 secciones principales. Profundicemos y verás cómo funciona. La sección inicial cuenta la historia del matrimonio destrozado de Oseas con una mujer llamada Gomer, quien comete adulterio. Ahora, no es completamente claro si Gomer se acostaba con otros hombres antes o solo después de que se casaron, pero ellos tuvieron 3 hijos y luego las cosas se desmoronaron. El punto importante es que Dios le dice a Oseas que a pesar de la infidelidad de Gomer, él debe ir a buscarla, pagar sus deudas a sus amantes y comprometerse en su amor y fidelidad hacia ella una vez más. Y luego, Dios dice que todo esto, el matrimonio roto y luego restaurado, y los hijos, son símbolos proféticos que cuentan la historia de la relación de Dios con Israel. Dios ha sido como un marido fiel a Israel. Él los rescató de la esclavitud, los llevó al monte Sinaí, donde entró en un pacto con ellos. Les pidió ser fieles únicamente a Él. Pero luego, Él llevó a Israel a la tierra prometida, y ellos tomaron toda la abundancia que Él les dio y la dedicaron a la adoración al dios cananeo Baal. Así que Dios tiene una razón legítima. Él podría terminar el pacto y divorciarse de Israel, y Él considera el hacerlo. Pero en lugar de ello, Él les dice que va a buscar a Israel de nuevo y que renovará su pacto con ellos. Y les explica por qué. Es solamente por su propio amor, compasión y fidelidad. Después, Oseas describe lo que todo esto significa. Él dice que las consecuencias por la rebelión de Israel serán la derrota inminente por las otras naciones y el exilio, pero que hay esperanza de una restauración futura. Un día Israel se arrepentirá otra vez y regresará a adorar a su Dios. Y dice Oseas, Él pondrá sobre ellos un nuevo rey mesiánico del linaje de David, quien les traerá la bendición de Dios. Y así, esta sección introductoria nos presenta todas las ideas principales del libro. Israel se ha rebelado y Dios traerá severas consecuencias, pero el amor del pacto de Dios y su misericordia son más poderosos que el pecado de Israel. Así que en las secciones restantes del libro, la poesía de Oseas desarrolla estos temas con mayor profundidad. Tenemos 2 colecciones de las acusaciones y advertencias para Israel, y luego cada una de estas concluye con un poema lleno de esperanza acerca de la misericordia de Dios y de la esperanza para el futuro. De manera que en los capítulos del 4 al 10, Oseas explora las causas y los efectos de la infidelidad de Israel. Él dice una y otra vez que a Israel le falta conocimiento o entendimiento de Dios. La palabra hebrea conocer, que es yadá, es más que solo una actividad intelectual. Describe conocimiento personal y relacional. Es la diferencia entre simplemente conocer algo acerca de alguien y conocer a ese alguien realmente. Y Dios quiere que Israel lo conozca así, en una relación. Quiere que experimenten su amor por ellos y que éste se convierta en la clase de conocimiento que transforme sus corazones y sus vidas para que lo amen como respuesta. Y esta es la razón por la que Oseas está exponiendo constantemente la hipocresía de la adoración de Israel. Él les muestra constantemente cómo están rompiendo los 10 mandamientos y cómo están permitiendo graves injusticias en sus comunidades. Y luego van a sus templos sagrados y ofrecen sacrificios a Dios como si todo estuviera bien, pero no está bien. Y no solo por su hipocresía, sino porque también están adorando a todos estos otros dioses. Muchas veces Él menciona sus altares a Baal en las ciudades de Betel y Gilgal. Y ellos no solamente han entregado su lealtad a otros dioses, también Oseas acusa repetidamente a Israel de confiar en sus alianzas políticas con Egipto y Asiria. En lugar de confiar en que Dios los protegerá, ellos quieren hacerse similares a esas otras naciones y confiar solamente en el poder militar.
Y Dios dice que todo se les vendrá abajo, porque dentro de muy poco tiempo Asiria los traicionará y vendrá a desolar sus tierras. Y en esta otra sección de advertencia, Oseas da una lección de historia sobre el antiguo Israel para mostrar cómo esta familia ha sido infiel desde el principio. Él alude a la traición y a las mentiras del patriarca Jacob. Recuerda a Génesis 27 y 28. Él alude a la rebelión de Israel en el desierto. Recuerda el libro de Números. Él alude al nombramiento del corrupto rey Saúl, quien llevó al pueblo al pecado y al desastre. Recuerda las historias en Primera de Samuel. Y todo esto es la manera de Oseas decir que algunas cosas en esta familia nunca cambian. Así que, ¿qué esperanza tiene Oseas? Bueno, sabemos por el capítulo 3 que Dios hará algo para salvar y restaurar a su pueblo, y eso es lo que exploran estos 2 capítulos finales. El capítulo 11 es hermoso. El poema muestra a Dios como un padre amoroso que crió a su hijo Israel y luego compartió todo con él. Pero el hijo creció y se rebeló contra el padre, aprovechándose de su generosidad. Entonces, en este poema, Dios está emocionalmente destrozado. En un momento está enojado y naturalmente dice que traerá severas consecuencias, pero al siguiente está quebrantado de corazón. Y luego, él dice que es movido por su misericordia y compasión y que él perdonará al hijo que ama. Él dice, ¿cómo te abandonaré, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Y así, aunque Dios permitió que Israel fuera conquistado por Asiria y enfrentara las consecuencias, esa no es la última palabra de Dios. Todavía hay esperanza, y de eso se trata el último capítulo. Oseas llama a Israel a arrepentirse y a volverse a su Dios, pero él sabe que no durará porque nunca lo ha hecho antes. Y Dios dice que un día Él sanará su apostasía y les amará generosamente. Dios continúa describiendo a este nuevo y restaurado Israel como un árbol frondoso que tendrá raíces profundas y amplias ramas, y le ofrecerá sombra y fruto a todas las naciones. Es una imagen de la promesa de Dios a Abraham, de cómo Israel se convertirá en una bendición a las naciones. Y Dios está diciendo, si todo esto va a suceder, se requerirá de un acto de la gracia y del poder sanador de Dios para reparar el profundo quebrantamiento y el egoísmo pecaminoso del corazón humano, para que el pueblo de Dios pueda recibir su amor y amarlo de vuelta. Eso es lo que Dios promete hacer. Ahora, después de este poema encontramos las últimas palabras del libro. Son como una nota añadida. Probablemente son del autor que reunió la poesía de Oseas y ahora quiere hablarte a ti, al lector, por un momento. Y él dice, ¿quién es sabio y prudente para entender todo esto? En otras palabras, los poemas de Oseas. Los caminos del Señor son rectos y los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Así que el autor quiere que sepas que la poesía de Oseas para el reino del norte, Israel, no está encadenada al pasado. Esta revela profundas verdades acerca del carácter de Dios, de sus propósitos y de la naturaleza humana. Y aunque Dios debe y trae su justicia sobre la maldad humana, su propósito final, su corazón, es sanar y salvar a su pueblo. Y de eso se trata el libro de Oseas. Qué hermoso tema, ¿no? Del de Oseas. La verdad es algo como Dios muestra la condición del pueblo, pero en su momento de enojo también ama a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino ama a toda la humanidad. Porque no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Es por eso que el amor de Dios es tan grande, es incomprensible el amor de Dios, ¿no? Porque siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, ¿no? Jesucristo se despojó a sí mismo y habitó entre los hombres, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para ofrecernos salvación, ¿no? Esto es importante. Por eso yo creo que, hermanos queridos, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y en este caso quería para la sanidad para su pueblo, más que todo, ese pueblo elegido por Dios. Agradecemos a Dios por este tiempo, ¿no? Por este tema este programa que hemos estado analizando y desarrollando algunos temas de mucha importancia, ¿no? Y creemos, hermanos queridos, que
que hemos cumplido en esta tarde, ¿no? Al traerles estos temas que son de bendición para nuestra vida. Son incómodos en algunos temas, como en el último que tratamos acerca de los pastores verdaderos y los falsos, pero lo demás está de acuerdo a la voluntad de Dios y son temas que realmente nos ayudan a crecer, ¿no? en la gracia de Dios. Agradecemos a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros ahí pegaditos a la pantalla esta hora y media más o menos de programación. Esperamos traerles más material para poder seguir creciendo, ¿no? Seguir viendo cosas que realmente hay que corregir, ¿no? Porque la palabra nos corrige. La palabra dice que es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir. Y esto es nuestro propósito. Un encuentro con Jesús tiene ese propósito: difundir, corregir, difundir toda la palabra, todo el consejo de Dios hasta el último de la tierra, para que podamos seguir adelante en busca de esa estatura de Cristo, ¿no es cierto? Porque el Señor viene pronto. El juicio de Dios es inminente sobre esta tierra y bueno, estemos preparados y que realmente Dios pueda bendecir nuestras vidas en estos tiempos tan peligrosos. Agradecemos a Dios por todo, por nuestros hermanos nuevos, a aquellas personas nuevas que nos están viendo por primera vez. Les damos la bienvenida a la familia de Un Encuentro con Jesús. Los esperamos la próxima semana, si Dios así lo permite. Y bueno, con más programación, más bendición de parte de Dios. Que Dios los bendiga y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En Un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.